Buenos días, soy Enrique Mesa y esto es Radio Sofía en Radio Casares, que ya saben ustedes que hemos cambiado un poco el formato por el tema de la epidemia de coronavirus. El otro día hacíamos un vídeo, lo que estamos llamando filosofía casera, y nos preguntábamos una cosa que era fundamental, una cosa que decíamos pertenecía al ámbito de la metafísica. Nos preguntábamos, ¿existe la realidad? Y decíamos, ¿qué es lo que significa esta pregunta? Pues esta pregunta significa que aquello que está fuera de mi mente, eso sería la realidad, como yo lo único que puedo percibir es imágenes mentales, ¿cómo puedo estar seguro de que esta imagen que yo percibo, por ejemplo, de esta pifarra, implica que necesariamente exista una pifarra fuera de mí? Y decíamos que esto lo había presentado de la forma más famosa en toda la historia de la filosofía un autor francés del siglo XVII que se llama Descartes, y que había dicho en una parte de su filosofía, que luego él resuelve, hoy no vamos a explicar cómo, que el problema radicaba en que yo no podía distinguir cuándo estaba soñando de cuándo estaba despierto, es decir, el sueño de la vigilia. Y por lo tanto, como no podía distinguir esto, ocurría que yo nunca podría saber si existía o no la realidad, o toda la realidad era nada más que un sueño. Pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es presentar los argumentos que pretenden demostrar que esta realidad sí existe y, por lo tanto, como existe, la realidad no la podemos confundir con un sueño, sino que es verdad que hay algo fuera de mí. Y vamos a presentarlo en 4 argumentos muy rápidos, esperemos que muy comprensibles y que nos van a permitir seguir discutiendo sobre este tema. Así que vamos a decirlo. Sí existe la realidad y porque sacamos los argumentos. Primer argumento, porque hay una regularidad en los acontecimientos. Es decir, parece que los acontecimientos no ocurren al azar. Siempre hay una regularidad. Siempre hay algo que ocurre, que siempre ocurre. Por ejemplo, si yo suelto este rotulador, el rotulador, voy a poner la mano para que no caiga del todo, el rotulador cae. Luego, ¿qué ocurre? Que incluso, aunque esto ocurriera, lo que nos está mostrando es que existe una realidad que es ajena a mis sueños, porque si todo fuera un sueño, lógicamente unas veces soñaría que caería, otras que se quedaría fijo en el aire y otras que se movería, por ejemplo, hacia un lado o hacia el otro, o en círculos, o se me pondría a hablar. Así que la regularidad de los acontecimientos implica, según esta versión, que la realidad exterior a mí existe. Así que, primer argumento, sí existe porque hay regularidad. Segundo argumento, sí existe porque existe un pasado que no cambia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en esta segunda argumentación, en este segundo argumento que presentamos, es lo siguiente. Si existe un pasado que me pertenece a mí, yo tengo un pasado, y ese pasado nunca cambia,
independientemente del tiempo que pase, el pasado de hace 20 años, el de hace 40, incluso para algunos el que hace más de 40, aunque parezcamos más jóvenes, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ese pasado, al no cambiar, implica a su vez una regularidad, implica que no depende de mi voluntad, de mi sueño, y por lo tanto siempre se mantiene igual. Así que como el pasado no cambia, parece ser que ese pasado existió realmente, parece ser que ya como es pasado no lo puedo transformar y por lo tanto la realidad exterior a mí también existe. Así que, segundo argumento, sí, porque existe el pasado. Y el tercer argumento que se da para defender que la realidad exterior a mí existe. El tercero es la existencia del lenguaje. ¿En qué consiste este argumento? Consiste en lo siguiente. Efectivamente, si solo existiera yo y lo que sueño, es decir, yo y mis representaciones mentales, para comunicarme conmigo mismo, me bastaría el pensamiento. No me haría falta el ¿qué? Un lenguaje. Sería absurdo. ¿Para qué va a existir un lenguaje si no tengo nadie a quien comunicarle nada? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que ese lenguaje sí existe. Y por lo tanto, como existe ese lenguaje, implica que tiene que existir otro sujeto al cual yo pueda comunicarle algo a través del lenguaje y a su vez él pueda comunicarme a mí a través de su lenguaje. Y la existencia de otro sujeto implicaría que ese otro sujeto estaría en esta realidad exterior a mí. Luego, que yo tenga lenguaje implica que tiene que existir otro sujeto para poderme comunicar con él. Porque si no, repetimos, sería absurdo. Así que, la realidad existe sí porque hay regularidad en los acontecimientos, sí porque el pasado no cambia, sí porque existe el lenguaje y sí porque hay un principio de utilidad que nos lleva a defender que la realidad existe. ¿Qué es un principio de utilidad? Es defender que algo es verdad o no porque nos es útil. ¿Cómo funciona aquí en este caso? Muy sencillo. La realidad. Vamos a poner las dos posibilidades. Yo siempre creo que existe. Esta es siempre mi posibilidad. Yo creo siempre que existe. Ahora vamos a imaginar que no existe. No ocurriría realmente nada. Viviría engañado, pero nada más. No me ocurriría nada a nivel personal. No sería peligroso para mí. Sin embargo, si yo creo ahora que no existe, cambio mi argumento. Yo creo que no existe, pero existe. Tendría muchos problemas. Por ejemplo, porque creería que los alimentos no existen. Dejaría de alimentarme y moriría de hambre. Por ejemplo, porque saldría igual de una casa por la puerta que por la ventana del 10º piso. Por ejemplo, porque creería que el coche que avanza hacia mí a toda velocidad nunca me va a atropellar, porque no es más que una ficción, con lo cual no me apartaría y moriría atropellado. Es decir, el principio de utilidad lo que me dice es que defienda que la realidad existe porque me va a ir mejor que si creo que no existe y realmente existe, mientras que si no existe me va a dar igual.
Así pues, ¿por qué la realidad existe? Dicen estas versiones. La primera, sí, porque hay regularidad. La segunda, sí, porque hay pasado que no cambia. La tercera, sí, porque hay un lenguaje que está para comunicarme con otros. Y la cuarta, sí, porque creer que la realidad existe es más útil que creer que no existe. Y así hemos contestado a la pregunta de si podemos demostrar que la realidad existe. Aunque esto es filosofía, no lo olviden, a lo mejor no hemos contestado y ustedes pueden sacar un nuevo argumento que tumbe todos estos o alguno de ellos. Ya saben cuál es nuestro lema: sapere aude, atrévanse a pensar. Ustedes y yo, pensamiento crítico, aprendan a criticar ustedes y yo. Y ahora se trata de que ustedes han visto este vídeo y empiezan a argumentar contra lo que hemos dicho o a favor de lo que hemos dicho. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias.